contar con su presencia y por supuesto es un placer contar con la presencia de nuestra invitada, la doctora Rutilia Calderón, quien será nuestra conferencista esta tarde. Gracias por acompañarnos y en este momento le cedo la palabra a nuestra coordinadora, la ingeniera Guadalupe, quien nos dará unas palabras de inicio. Ingeniera Guadalupe, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar siempre en las conferencias que tiene programadas la Coordinación de Vinculación de la Facultad de Ingeniería. Gracias, doctora Calderón, por siempre participar en nuestros espacios. Igualmente al señor decano por participar esta serie de actividades y a todos los participantes por siempre estar pendientes de las conferencias que da la Coordinación de Vinculación. Gracias al equipo técnico también y gracias a todos y a todos. Igualmente a Dios por tenernos con mucha salud y estar presentes en estas conferencias. Gracias a todos. Gracias, doctora Calderón, por siempre estar anuente a las conferencias. Saludes a todos y buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Y ahora vamos a proceder a dar unas indicaciones. Recordarles a todas las personas asistentes que si tienen preguntas sobre la conferencia, consultas o cualquier duda, las pueden escribir por el chat. Y al finalizar la presentación, vamos a dar un momento, un espacio para poder leer sus preguntas y pues que la doctora pueda contestarlas. Ahora, a continuación, vamos a presentar a nuestra conferencista invitada el día de hoy. Nuestra conferencista invitada es la doctora Rutilia Calderón, quien es ciudadana hondureña, que es médica graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, epidemióloga graduada de la Escuela Nacional de Salud Pública de Río Janeiro, Brasil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Gestión del Desarrollo Humano Sostenible, profesora titular jubilada de la UNAM, es rectora y ex vicerrectora académica de la UNAM, ex ministra de Educación de Honduras, ex asesora internacional de la OMS-OPS en Venezuela y Antillas Holandesas, actualmente miembro del Consejo de Gobierno del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe y del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Educación No Formal de Honduras, CONEANFO. Ha participado de investigaciones, publicaciones y conferencias nacionales e internacionales en las áreas de educación superior, reformas universitarias y de sistemas educativos, reformas en salud, formación docente, ética y ciudadanía, así como investigación educativa, educación a distancia y educación inclusiva. En este momento con ustedes dejo a la doctora Rutilia Calderón. Doctora, tiene la palabra. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Siempre muy satisfactorio poder compartir con ustedes. Yo les decía que más que una presentación con diapositivas, considero que este es un tema para conversarlo. Y espero más bien que la participación inicial mía sea corta para más bien dar lugar a sus preguntas, comentarios, de manera que podamos conversar, porque los eticistas y las eticistas, es decir, los especialistas en el tema de ética, desde siempre, desde que la ética es una ciencia, a finales del siglo XIX, siempre han dicho que la ética es una praxis, es decir, que simultáneamente al conocimiento tiene una práctica. No es que primero teorizamos y después llevamos a la práctica. Para poder decir que una persona, un grupo o un colectivo, una institución tiene ética, entonces tiene que darse simultáneamente un saber ético, pero acompañado simultáneamente, repito, de una práctica ética. Así es que por eso considero que es importante ese momento de intercambio con quienes están participando, que miro es un buen número y que
positivamente lo podríamos tomar como un buen indicador del interés por el tema. Sé que en estas actividades que prepara la Coordinación de Vinculación Universidad-Sociedad de la Facultad de Ingeniería de la UNA, siempre hay una buena participación, ¿verdad? Pero en este caso también lo tomamos como un interés por el tema. Y fíjense que esto no solo está pasando en el caso de esta conferencia. Revisando algunas de las universidades del mundo que siempre están como referencia en temas de actualidad, por ejemplo, la Universidad de Harvard, en este momento uno de los cursos donde tienen mayor inscripción, que incluso tienen que abrir nuevas secciones cada semestre, son los cursos de ética, ¿verdad? Aplicada a los diferentes campos que desarrolla Harvard: ética empresarial, ética en la tecnología, ética en las ciencias jurídicas, etcétera, ¿verdad? Y eso llama la atención, ¿verdad? Y la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué el interés por la ética? Y esto tiene respuestas desde diferentes áreas del conocimiento y desde diferentes puntos de vista, o sea, no hay una única respuesta. Hay varios estudios, estuve revisando para preparar esta participación, algunos de ellos, donde plantean que precisamente por el acelerado avance y desarrollo de la tecnología, pero también de la ciencia, recordemos que la tecnología es aplicación de la ciencia, o sea, no puede haber desarrollo tecnológico si no hay desarrollo científico en general. Entonces hay varios autores que plantean que este interés por la ética tiene que ver precisamente con este desarrollo acelerado de la tecnología, en donde a veces sentimos que nos atropella, ¿verdad? Que nos arrolla, que no tenemos el tiempo para estar al día en estos desarrollos tecnológicos, y esa falta de tiempo frente a esta dinámica acelerada entonces hace que corramos el riesgo, dicen, estoy citando profesores de Harvard, de Stanford, de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, que corramos el riesgo de perder la capacidad reflexiva y la capacidad crítica, y que únicamente nos convirtamos en consumidores de tecnología sin tener el tiempo, por ejemplo, de reflexionar, bueno, ¿para qué estoy utilizando? ¿O en qué me está mejorando en lo personal, en lo grupal, en lo familiar, en lo comunitario, en la sociedad como un todo, esta nueva tecnología? O reflexionar sobre cómo hacer un mejor uso del desarrollo tecnológico, de esas nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces hay un grupo de estudiosos del tema que plantean que esa es una de las razones de este gran interés por el tema de la ética. Otros plantean, siempre vinculado al desarrollo tecnológico, que este desarrollo de la tecnología está planteando nuevas preguntas éticas, nuevos dilemas éticos, ¿verdad? Y que es importante entonces preguntarnos o buscar cuáles son esos nuevos dilemas éticos. Por ejemplo, aplicando esto que dicen algunos autores estudiosos al aula virtual, entonces, por ejemplo, revisaba un estudio de Gerardo Bautista de la Universidad Autónoma de Hidalgo, en México. Este es un doctor, un PhD en tecnología e innovación de la universidad, y él se interesó por tratar de identificar cuáles eran el comportamiento ético de sus estudiantes de doctorado, maestría y también de grado. Y encontró que con la pandemia y la necesidad
de utilizar plataformas para la educación a distancia. No siempre podemos llamar a eso educación virtual. Por ejemplo, encontró que había una resistencia de los estudiantes a encender la cámara, por ejemplo, mientras estaba en las clases, o incluso de algunos profesores. Otro hallazgo es que había resistencia en la entrega de tareas y trabajos en tiempo y forma, que con frecuencia se acudía a justificaciones: el internet estaba lento, se fue la luz, no tenía recarga en el celular. Estoy leyendo textualmente las conclusiones del estudio del doctor Bautista. Prender la computadora y ausentarse, copiar los trabajos y plagiar, usar los micrófonos y las clases para hacer comentarios ofensivos no relacionados con los temas que se estaban desarrollando, etc. Y él, que es, repito, un doctor en tecnología e innovación, su principal conclusión en este estudio, que tomó una población importante de la Universidad de Hidalgo, representativa de diferentes cursos, etnias, etc., es que la pandemia ha promovido la adopción de antivalores y la falta de conciencia hacia el uso de hábitos no éticos y no morales. Entonces, este es uno de los autores que también plantea que el interés por la ética tiene que ver con estas nuevas prácticas que se han generado a raíz de la pandemia, que obligó a la suspensión de clases presenciales y al uso de como plataformas como la que estamos usando en este mismo momento. Y que tanto de parte de profesores, pero sobre todo de estudiantes, se han comenzado a desarrollar esto que él llama la falta de conciencia sobre hábitos no éticos. O sea, encender la computadora y levantarme o encender el celular y apagar la cámara porque se nos pide apagar la cámara. Por ejemplo, en este momento, de los 141 participantes, quizás por una dinámica de los organizadores se dice apague la cámara, pero cómo ese apagar la cámara puede estar condicionando estos hábitos, ¿verdad?, no éticos, de simplemente dejar encendido y no participar, ¿verdad? Y repito, se observó más en la Universidad de Hidalgo en los estudiantes, pero también el profesor estudió, valga la redundancia, a profesores, y pasaba lo mismo, ¿verdad? Que mientras ponía un video o ponía un PDF o una conferencia pregrabada, etcétera, entonces el profesor se desconectaba de su clase y se dedicaba a hacer otro tipo de actividades. Y esto plantea dilemas éticos, ¿verdad? Entonces, en relación a valores que son socialmente aceptados, como por ejemplo la asistencia, ¿verdad?, o la participación, si se quiere, en un concepto más amplio, a clases, que ha sido un indicador importante no solo de cumplimiento de una normativa, sino para involucrarse realmente en el proceso de aprendizaje hay que participar del proceso de aprendizaje. Y entonces está planteando un dilema ético, porque entonces posiblemente el estudiante no va a aprender y el profesor, su misión, que es facilitar el aprendizaje de los estudiantes, también se ve en precario, ¿verdad? Pero entonces esos nuevos dilemas éticos que nos está planteando la virtualidad es otra de las razones por las cuales tantas personas están buscando estos cursos de ética.
Y un tercer grupo de estudios que se han realizado sobre el tema de la ética en la educación virtual o en la era de la virtualidad, como le llaman otros, lo que concluyen es que esto va más allá de la clase y que tiene que ver con aspectos como el propósito de estudiar o el propósito de ir a la universidad o el propósito de estar matriculado o matriculada en una carrera. Entonces, si en esta dinámica de aceleramiento no solo tecnológico, sino de toda la vida social, incluso es frecuente que digamos, qué rápido se me fue el día, ¿verdad? O si hace poquito eran las 10 de la mañana y ya son las 6 de la tarde y no he hecho todo lo que tenía que hacer, etc. Entonces también como esta dinámica social en la que estamos involucrados nos hace correr el riesgo de perder de vista el propósito de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces esto ya entra en otros terrenos, ¿verdad? Relacionados con, como les decía, preguntas como ¿para qué estudio? ¿Para qué estoy en esta conferencia? No sé, ustedes me lo podrán decir en el momento del conversatorio, ¿verdad? Pero recuerdo que en el año 2015, SEDI, que es la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma, hizo un sondeo de opinión entre los 91,000 estudiantes. Se hizo una pequeña encuesta de opinión en línea y hubo una respuesta importante, si no recuerdo mal, como el 65% de los 91,000 estudiantes respondieron, y la respuesta más frecuente fue: yo estudio en la universidad para tener un título. ¿Verdad? En segundo lugar, estudio en la universidad para tener un buen trabajo. Y en tercer lugar, estudio en la universidad para aprender. Entonces, cuando uno mira esa jerarquía, digámoslo así, de propósitos, entonces, de nuevo vemos cómo es importante el criterio ético, ¿verdad? Porque no puede ser que, por ejemplo, frente a realidades, la semana pasada estuvieron los medios de comunicación publicando algunas evidencias, donde tenemos un desempleo alto, donde solo el 30% de las personas en edad de poder laborar y que están empleadas tienen título universitario, o sea, el 65% restante no lo tiene. Y esto, por supuesto, tiene que ver con cuáles son los sectores de crecimiento económico, de inversión, de innovación en la universidad. Pero el problema del desempleo contrasta con este propósito de estudiar en la universidad. ¿Verdad? Tener un título, sí, pero ese título o tener un buen trabajo en un país como Honduras es como un propósito muy limitado, ¿verdad? Y sobre todo, si a nivel más allá del país estamos hablando de lo que hoy se llama la sociedad del conocimiento, en donde, por supuesto, el capital financiero sigue siendo importante, pero donde definitivamente es el conocimiento científico el que comienza, incluso en Honduras, a ser más valorado. Entonces, si ir a la universidad para aprender está en un tercer lugar, como que los valores y los propósitos de vida andan un poquito al revés, ¿verdad? Entonces, también debería de ser un tema de reflexión ética esa pregunta, ¿verdad? ¿Para qué estudio? Debería la respuesta estar enfocada, bueno, estudio o estoy en la universidad o estoy matriculado para aprender, porque hoy, y lo vemos, hay evidencia científica de que, por ejemplo,
en ingeniería, que es la que nos convocó hoy, las personas que son mejor pagadas y mejor valoradas socialmente, más allá del salario, son los ingenieros y las ingenieras que tienen capacidad de innovar. Y eso va más allá de tener un título o de buscar un empleo, ¿verdad? Tiene que ver con uno de los aprendizajes del siglo XXI que dice la UNESCO, que es aprender a aprender. Entonces hay como una inversión de valores alrededor de la educación que también muchos autores dicen eso hace que la ética hoy tenga sentido. Entonces he tratado como de sintetizar varios estudios, ¿verdad?, que están agrupando el interés de la ética alrededor de esos tres factores o razones. Otro de los autores que me llamó la atención porque es de la Universidad Abierta y a Distancia de Inglaterra, que dicho sea de paso, es la universidad más antigua en el mundo que comenzó a ofrecer educación a distancia, ¿verdad? Por supuesto, en sus inicios lo hacía a través de correo, ¿verdad? Mandaba los manuales de estudio, etcétera, etcétera, y los estudiantes enviaban sus respuestas por correo. Ahora, en segundos podemos hacerlo, ¿verdad?, a través de plataformas gratuitas o privadas. Entonces, este profesor José Alberto Rivera de la National Open University, lo que plantea es que la pandemia nos ha mostrado que el encuentro formativo en el campus virtual entre profesores y estudiantes es una experiencia ética. Porque hay mucha gente que dice, no, si la educación virtual no permite construir valores, no permite generar afectividad entre los cursantes. Esta gente de la Universidad Abierta, que es de los que más estudios realizan sobre educación a distancia y ahora sobre educación virtual, ellos nos dicen, afirman, después de múltiples estudios, que, en otras palabras, una clase virtual es una experiencia ética, donde profesores y estudiantes viven valores o antivalores. Y de nuevo, la educación superior, la universidad, uno de sus propósitos es desarrollar en las personas la ciudadanía. Incluso la Autónoma tiene un programa que se llama Lo Esencial de la Reforma Universitaria, Ética, Cultura e Identidad para la construcción de ciudadanía. Y hay un manual de transversalización del eje de ética en los currículums, etc. Y parte precisamente de esa afirmación, porque en ese encuentro formativo entre profesores y estudiantes se vivencian valores o antivalores. Ya les leía los que encontró el profesor de la Universidad de Hidalgo, son antivalores, encender la cámara y luego irme, o copiar trabajos, un copy-paste, y estarlo presentando como un trabajo original, o la falta de interés cuando el profesor está haciendo una presentación, o la falta de interés de los profesores cuando los estudiantes están presentando los trabajos que les han sido asignados, la resistencia a encender la cámara para que no se sepa que no estoy ni siquiera adecuadamente vestido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aún en las plataformas virtuales, ese encuentro entre profesores y estudiantes es una experiencia ética. Y allí el llamado es que ojalá sea una experiencia ética para vivenciar, intercambiar, profundizar valores y no para
vivenciar y para desarrollar antivalores como estos que ya se han identificado, ¿verdad? Y por eso otros autores actualmente hablan de que una de las competencias o capacidades fundamentales que deben de desarrollarse en la educación virtual es lo que se llama la competencia ética. O sea, así como un ingeniero, por ejemplo, tiene que ser competente en saber calcular la resistencia de los materiales para X construcción, o un médico tiene que ser competente hoy, por ejemplo, en analizar los diferentes tipos de vacuna para poder seleccionar la mejor para cada uno de los pacientes, dependiendo de su situación de salud, de enfermedad, etcétera, etcétera. O un abogado tiene que ser hoy competente en el análisis del derecho internacional, sobre todo porque cada vez las sociedades en general participan más del proceso de globalización. De igual manera, todo graduado universitario de grado y posgrado debe de haber desarrollado lo que hoy se llama la competencia ética. Y este no es un planteamiento nuevo. Ya en el 2012, autores como Burgett y Boussarret ya planteaban la importancia de desarrollar la competencia ética en todo estudiante y todo profesor, sobre todo a nivel universitario, porque por algo la educación universitaria se le llama educación superior, porque desarrolla todo lo superior de las personas, no solo en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a todo lo que es el proceso de humanización propiamente. Entonces, estos autores de la competencia ética nos dicen que es necesario que en toda clase, en toda asignatura, en toda carrera, se lleven a la práctica componentes esenciales de la competencia ética para favorecer los comportamientos esperados una vez que esa persona sea reconocida socialmente como un profesional de la ingeniería, un profesional de la enfermería, un profesional de la psicología, un profesional de la astronomía, del derecho, etcétera, etcétera. ¿Por qué, dicen estos autores, hoy se exige tanto esta competencia ética? Bueno, porque es una competencia que representa la dignidad de la persona, la integridad de la persona y la ciudadanía de la persona. Qué importante estos tres elementos que estos autores nos plantean. O sea, si yo como profesional soy capaz de contar, de haber desarrollado esa competencia ética, entonces en la práctica eso significa que yo soy un profesional o una profesional que ejerzo esa profesión con dignidad, con integridad y como ejercicio de ciudadanía. Hoy que está tan de moda, ¿verdad? Las demandas ciudadanas y en términos generales, el ejercicio de ciudadanía implica ser sujeto consciente de deberes y de derechos. Entonces, si yo voy dentro de ese ejercicio de ciudadanía, a exigir o demandar un salario justo, por ejemplo, para mi ejercicio profesional, entonces eso lleva de contraparte que mi ejercicio profesional sea acorde con la dignidad de esa profesión y con la integridad de mi persona. Entonces es inseparable en el mundo de hoy esa competencia ética del buen ejercicio
profesional, ¿verdad? Entonces, dice también estos autores que esta competencia ética significa la capacidad de saber hacer bien las cosas en mi área, de hacer o de trabajar correctamente y de ser responsable en lo que hago, ¿verdad? Esas son 3 competencias y cuando ustedes miran, yo he hecho el ejercicio de ver perfiles de puestos para diferentes ocupaciones o diferentes profesiones y ya no solo piden, como les decía, las capacidades técnicas o en este siglo las capacidades tecnológicas, sino que también piden, ¿verdad? Estas capacidades éticas de saber hacer bien las cosas, de trabajar correctamente y de ser responsable en lo que se hace. Y lo piden, y hay formas de evaluarlo, aunque pareciera que es una competencia que no se puede evaluar, realmente hay técnicas cualitativas que pueden perfectamente ayudar a evaluar si la persona cuenta o no con esta competencia ética que hoy es altamente demandada. Y otro aspecto que señalan estos autores que han trabajado el tema de la competencia ética es que en una sola persona no hay 2 éticas, porque también en el mundo de hoy donde todo es relativo, ¿verdad? Entonces se dice, no, es que tengo una ética para mi vida offline y tengo otra ética para mi vida online, ¿verdad? Entonces, como en lo online puedo apagar la cámara y nadie me mira, entonces puedo actuar de otra manera diferente a como lo hago cuando me están mirando o cuando estoy en una actividad presencial. Entonces, ahí simple y sencillamente no hay comportamiento ético, ¿verdad? Lo que se histórica o tradicionalmente se ha llamado la doble moral, ¿verdad? Entonces, tengo un comportamiento público y tengo un comportamiento privado. En lo privado de mi computadora o de mi celular, tengo este comportamiento ético porque, repito, nadie me mira, nadie me oye, está apagado el micrófono, está apagada la cámara y cuando voy a clases presenciales tengo otro comportamiento. Ahí, simple y sencillamente, esa persona no está desarrollando la competencia ética. No está vivenciando valores éticos, sino que más bien está vivenciando contra valores. Entonces, una conclusión es que el mundo virtual en el que hoy nos movemos, algunos todavía aprendiendo, otros como los estudiantes más jóvenes que son ya nativos, como se dice, ¿verdad? En este mundo de la virtualidad, es un buen momento si están en su proceso de formación para que esa competencia ética aceleren su desarrollo, aceleren su aprendizaje y el reto para los profesores es aprender también cómo facilitar a través de la virtualidad el desarrollo de esta competencia ética en nuestros estudiantes. Y les aseguro que si ustedes ingresan, hay repositorios serios en las mismas universidades donde ustedes pueden encontrar cientos, créanme, de técnicas y de actividades que permitan que los profesores, así como van a facilitar el aprendizaje sobre las disciplinas de la carrera, ¿verdad? En ingeniería, de las matemáticas, de la física, los nuevos software que se utilizan, etcétera, etcétera. En medicina, las competencias clínicas para evaluar un paciente o las competencias en el análisis de imágenes, de tomografía, etcétera, etcétera. También hay formas, mecanismos, estrategias, técnicas que pueden ayudar a facilitar a los profesores
que sus estudiantes también aprendan a desarrollar estas competencias éticas que paradójicamente en el siglo XXI están ganando cada día mayor relevancia porque tiene que ver fundamentalmente con el ser cada día mejores personas, mejores ciudadanos y ciudadanas, mejores profesionales, ¿verdad? Y al final, mejor país, ¿verdad? Nos pasamos quejando tanto del país que tenemos, entonces desarrollar esta competencia ética puede ser la contribución más importante que personalmente yo puedo dar a lograr tener un mejor país del que hoy tenemos. Así es que yo me quedaría por acá y esperaría, bueno, comentarios, preguntas, para que podamos conversar un rato sobre este tema. Así es, doctora Calderón, muchísimas gracias realmente por la experiencia compartida esta tarde-noche. Y bueno, a continuación queremos invitar a los participantes que deseen hacer una pregunta, una consulta, algún comentario, que puedan alzar la mano o comentar que desean participar. Y nuevamente, doctora, agradecerle, ¿verdad?, la experiencia del día de hoy. Realmente que cada día aprendemos algo nuevo y siempre aprendemos mucho de estas experiencias. ¿Será que tienen apagadas las cámaras y se fueron? Se fueron los participantes y dejaron que están conectados. No, estoy bromeando. Sé que tienen esos valores éticos arraigados. Tenemos una participación de Sí. Carlos Adalid Cuadra. Dice, solamente quiero hacer mención de la importancia de la ética en la vida, dice. Tenemos una participación de Gerardo Varela que nos dice, buenas noches, ¿cuál sería su mejor experiencia a lo largo de esta modalidad? ¿Cómo se puede sacar lo mejor de esta modalidad? Sí, les comparto rápidamente. He tenido siempre la inquietud de que para poder facilitar que otros aprendan algo, yo debo de aprenderlo. En ese sentido, entonces en el año 2016 hice un curso de cómo elaborar cursos virtuales. Y el curso era virtual, era con la cooperación alemana. Y éramos 25 participantes de diferentes países de América Latina. De Honduras lo hicimos la doctora Claudia Iriarte, en paz descanse, trabajaba conmigo en la vicerrectoría académica y yo. Y allí, en esa experiencia que duró un año, ¿verdad? Tuvimos oportunidad precisamente de aprender eso que les decía al final, cómo hacer del espacio virtual, en primer lugar, siendo una universidad, cómo hacer del espacio virtual un espacio de aprendizaje. Eso fue lo primero que aprendimos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo usar este aparatito para chatear, para comunicarme o para compartir información, muchas veces falsa. El uso es diferente cuando el celular es un instrumento para aprender. Entonces, tanto los profesores como los estudiantes tienen que aprender a usar el celular con fines educativos, con fines de aprendizaje. Y es una manera diferente, repito, a usar por ejemplo, el mismo WhatsApp tiene aplicaciones educativas diferentes a usarlo, repito, para mandar memes o para Instagram,
etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día le mandé a la doctora Marta Quintanilla, directora de Innovación Educativa en la Autónoma, un curso gratuito sobre TikTok educativo. Es una forma diferente de utilizar una misma herramienta, pero con fines de que haya aprendizaje, ¿verdad? Entonces, esa es un reto importante para quienes cursan o realizan experiencias educativas utilizando campus virtuales, ¿verdad? Entonces, hay que aprender cómo se utilizan estas herramientas con fines de aprendizaje y no solo de comunicación o de intercambio de información. Fue uno de los principales aprendizajes que yo tuve en este curso. Y lo otro es lo que hablábamos en esta conferencia. Mucha gente dice, no, es que a través de estas plataformas no se construyen valores, pero realmente sí se pueden construir valores e incluso afectividad. Bueno, tal es que, por ejemplo, hay una herramienta en casi todas las plataformas que nosotros le llamábamos en el curso que yo hice la cafetería. Pero la cafetería no es que yo mando, no, por ejemplo, los tutores que teníamos, muy buenos, duchos en el uso de plataformas virtuales, por ejemplo, nos ponían, como el tema era hacer cursos educativos, entonces compartamos esta semana sobre los profesores o profesoras que más impactaron su vida para ser mejor persona. Fue increíble, ¿verdad? La apertura, el intercambio y cómo, y después la semana siguiente, bueno, de esos rasgos que mi profesora de primer grado o en mi caso el doctor tal que me impactó, ¿verdad? ¿Qué rasgos de ese médico profesor usted identifica en su vida como profesora universitaria? Entonces ahí venía lo que decíamos al inicio, tener el tiempo para la reflexión ética y darme cuenta si en mi ejercicio como profesor o como estudiante estoy vivenciando o no esos valores. Entonces ya ahí esa autorreflexión sobre los valores de un buen profesor me hacía verme a mí misma e identificar si yo estaba viviendo valores o antivalores. Entonces ahí se va construyendo la competencia ética de que hablábamos. Entonces es una experiencia personal y por lo cual yo sí soy una convencida de que a través de la virtualidad se pueden construir valores o profundizar valores y se puede desarrollar la competencia ética en profesores y en estudiantes. Muy bien, doctora. Tenemos la siguiente participación de... Buenas tardes, nos dicen, ¿qué técnicas prácticas recomienda para permanecer constante en este proceso de virtualidad? Bueno, lo primero es preguntarnos si lo que estamos teniendo como momento formativo es virtual o no. Como les decía, la educación virtual tiene una doble mediación. Tiene una mediación pedagógica y tiene una mediación tecnológica. Entonces, muchas veces, por ejemplo, decimos que estamos desarrollando educación virtual y lo que hacemos es exactamente lo mismo que hacemos cuando estamos presencial, o sea, el profesor dicta y el estudiante copia. Me disculpan, eso no es educación virtual. O cuando decimos, bueno, ahí les colgué el PDF y van un cuestionario para que lo contesten y me lo mandan en 3 días. Me disculpan, eso no es educación virtual. Ahí no hay mediación pedagógica y ahí no hay mediación tecnológica, ¿verdad? Diferente sería, por ejemplo, si en vez de colgar ese PDF con un cuestionario, yo asigno ese artículo o esa
ese paper, lo que sea, esa síntesis, esa monografía, que, ¿verdad?, a un grupo de estudiantes, y ese grupo de estudiantes utiliza ese PDF como uno de los referentes. Pero yo les digo, bueno, además de este PDF, si está bien hecho, tiene que tener una bibliografía. Entonces, consulten por lo menos 2 de las bibliografías que están en el PDF, y a su vez, cada uno escribe un párrafo de conclusión de cuáles son las ideas principales que tanto el PDF como, y les mando además lo que se llaman las netiquetas, o sea, qué reglas deben de cumplir en el envío y en la presentación de ese párrafo de síntesis de todo lo que han leído. Entonces, ahí sí tengo una mediación pedagógica y tengo también una mediación tecnológica donde la netiqueta me norma, por así decirlo, el uso de la tecnología por parte, en este caso, de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner en esa netiqueta que ese párrafo, por ejemplo, el estudiante tiene que hacer un pequeño video en YouTube leyendo el párrafo. Entonces, a través de esa lectura, yo también puedo evaluar comprensión de lo que se está leyendo, ¿verdad? Tengo la certeza de que el estudiante que está matriculado es el que está enviando el trabajo, ¿verdad? Entonces, también hay evidencia de qué tanto esa persona está vivenciando o no valores éticos. Entonces, son formas prácticas, pero repito, aquí lo más importante entonces es que si vamos a dar el salto a la educación virtual, hagamos realmente educación virtual, que no es, repito, hacer en una plataforma lo mismo que hago cuando tengo a mis estudiantes en un aula presencialmente. Muy bien, gracias, doctora. La siguiente participación de Juan Ángel Villalta dice, ¿qué tan eficiente fue la modalidad virtual durante la pandemia? Bueno, eficiencia, el concepto es que es el mejor uso posible de los recursos disponibles. Eso es la eficiencia. Entonces, la eficiencia se valora de los dos lados, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos disponibles y qué uso se le dio a esos recursos disponibles? Y hay ya investigaciones serias hechas, por ejemplo, el Observatorio de la Educación Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, hizo varios estudios, generó las evidencias de que, y son datos que están disponibles también en el Instituto Nacional de Estadísticas, en el INE, de que solo el 30% del total de la población hondureña tiene acceso a Internet estable y de buena velocidad y capacidad en su casa. Entonces, eso de entrada, disculpen, ya nos está diciendo que la disponibilidad de recursos es limitada. Y de hecho, a nivel universitario, hay menos información, pero también se vivió la misma situación, ¿verdad? De que la disponibilidad de equipo para poder tener una educación virtual de calidad, el porcentaje de población que lo tiene es en el país muy baja, ¿verdad? Otro recurso necesario es la conectividad, o sea, no es solo tener el Internet en casa, sino que la conectividad sea la suficiente para poder utilizar adecuadamente una plataforma con todas sus herramientas, ¿verdad? Porque uno se sorprende la cantidad de herramientas, por ejemplo, que tiene Teams o que tiene Zoom, o las universidades privadas, algunas tienen Blackboard, etc. Entonces, ¿cuántas de esas herramientas disponibles en las plataformas se utilizaron? El estudio de la pedagógica nos dijo que ni un 5%. Estoy hablando de educación media, básica y prebásica, que es lo que
maneja la Secretaría de Educación. No conozco datos a nivel de educación superior, a nivel de pero posiblemente es muy similar, ¿verdad? Entonces, no estamos usando adecuadamente las plataformas. Y lo otro que les decía de la eficiencia, que tiene que ver con la disponibilidad. Entonces, por ejemplo, se necesitan materiales educativos de calidad disponibles para los estudiantes. Entonces, ¿cuántos de los profesores o de los departamentos académicos cuentan con un repositorio de materiales educativos que pueden ser producidos por los mismos profesores o que los profesores los buscan en sitios especializados, no en Wikipedia ni nada de eso, ¿verdad? O ponen el buscador de Google, sino que la biblioteca virtual, que la autónoma la tiene y que le da servicio al resto de universidades públicas y privadas del país, tiene bases de datos especializadas por campo del conocimiento. Entonces, los repositorios para ingenierías, para ciencias de la salud, para ciencias sociales, para humanidades y artes. Entonces, si no los tenemos y no los usamos, la educación virtual es ineficiente, ¿verdad? Entonces, repito, los estudios desde el observatorio nos hacen ver que ni había recursos disponibles suficientes y con la calidad requerida para un buen proceso formativo, y el uso que hicimos de lo poco disponible no fue el mejor. Muy bien, doctora, gracias. La siguiente participación es de Bella Marisol Rodas. Nos dice, buenas noches. Consultarle si con esta nueva modalidad virtual la educación ha sido más eficiente o más deficiente en los estudiantes desde el punto de vista docente. Bueno, ahí lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Ha sido poco eficiente en relación al concepto mismo de eficiencia, pero a la ineficiencia o a la baja eficiencia se le suman otras conclusiones. Una de ellas es que la brecha que ya existía de equidad educativa se hizo más grande. ¿Qué significa esto? En el caso, por ejemplo, de las universidades, las 21 universidades del país, 15 privadas y 6 públicas, habían logrado al año 2019 una cobertura cercana al 17.5%, es decir, que de los y las jóvenes entre 18 y 25 años del país, de cada 100, 17 estaba en la universidad. Con la pandemia, esta cobertura se disminuyó a cifras que teníamos en el 2014, ¿verdad? Bajamos a 15%. Entonces, eso significa que un porcentaje importante de estudiantes universitarios quedaron fuera de la posibilidad de estudiar durante la pandemia. Ahorita hubo un poco de recuperación, aunque no total. En los niveles educativos preuniversitarios la situación es peor, ¿verdad? Si antes de la pandemia teníamos aproximadamente 400,000 niños, niñas, adolescentes fuera del sistema educativo público, en este momento es 1.200.000, ¿verdad? Entonces, otra consecuencia de la pandemia es que la equidad en el acceso, la falta de equidad en el acceso a la educación a distancia mediada por plataformas, porque eso es lo que hemos tenido, repito, mayormente no ha sido educación virtual, sino es educación a distancia mediada por plataformas virtuales, se amplió, ¿verdad? Entonces ahora más gente no tuvo acceso. Entonces el problema de equidad aumentó definitivamente, sumado al problema de la baja eficiencia. Pero esto no es culpa de la educación virtual, ¿verdad?
sino que tiene que ver con temas de planificación, de financiamiento, de preparación de los profesores para la educación virtual, de preparación de los estudiantes. Por ejemplo, la autónoma tiene los telecentros, que son aulas virtuales. Ahí los estudiantes hacen su primer curso, es cómo navegar en un aula virtual, ¿verdad? Y cómo utilizar las mediaciones pedagógicas y tecnológicas para aprender. Entonces yo me atrevería a decir que en los telecentros de la autónoma sí hay educación virtual, porque incluso los cursos que se dan pasan por un proceso de mediación pedagógica y de mediación tecnológica que coordina la Dirección de Innovación Educativa. Muy bien, doctora, gracias. La siguiente opinión de Marjorie Nicole García dice: creo que todos los docentes se han acomodado tanto a esta modalidad virtual porque actualmente solo le dicen a uno como estudiante, realicen esta tarea y la suben, tal como lo está indicando o lo indicó, ya que ni clases quieren dar. Bueno, esto, como decíamos, esa competencia ética para la virtualidad, que también, por supuesto, hay que desarrollar la competencia ética en la presencialidad, ¿verdad? Pero por la dinámica misma tan nueva de la educación virtual, sí se necesita definitivamente que el profesorado universitario desarrolle esta competencia ética y desarrolle las competencias para la educación virtual. Sabemos que las diferentes universidades han hecho esfuerzos, han hecho inversiones, pero todavía se necesita más. Y sobre todo, cuando yo soy epidemióloga de formación, entonces el futuro en términos de salud de la población es que cada vez con más frecuencia vamos a estar enfrentando pandemias, epidemias, emergencias globales, y esto sobre todo vinculado al deterioro ambiental, a los estilos de vida que actualmente tenemos, que en su mayoría son poco saludables, o sea, promueven poco la salud, promueven más las enfermedades, etcétera, etcétera. En este escenario, entonces, del futuro, que por lo menos en el corto y mediano plazo, tenemos la esperanza de que para el largo plazo las cosas hayan cambiado, estamos en buen momento todavía para desarrollar en profesores y estudiantes tanto las competencias digitales, como se le llama ahora, porque hay mucho analfabetismo digital, ahora hay un nuevo analfabetismo, que no solo es no saber leer ni escribir, sino el uso educativo, insisto, de las tecnologías, tanto en profesores como en estudiantes, porque no es cierto, repito, que un estudiante, porque sepa hacer un YouTube o tenga su sitio en Instagram o Facebook, etcétera, es que sabe usar la tecnología para aprender. Hay otras técnicas y otras formas que es importante que los estudiantes las aprendan también. Gracias. Otra siguiente participación de María Laura Umaña. La ética es evaluar yo mismo mi comportamiento, aunque otros no lo tengan. Es donde debemos cambiar nuestro pensar. Tenemos otra participación de Ahí William solo si me permite, que también los expertos en ética, los y las eticistas, hablan de una ética pública, ¿verdad? De una ética aplicada, como dicen los cientistas sociales, a lo público. Entonces, por ejemplo, hoy, hace unas 3 semanas, me pidieron también un artículo, creo que va a publicar un libro, espero que lo haga el Consejo Nacional Anticorrupción, y el tema que yo escogí fue la ética en el ejercicio del funcionario público, ¿verdad? Entonces también hoy hay una ética aplicada a quienes trabajan en el sector público, por ejemplo, ¿verdad? O ahorita con el tema de las vacunas, por ejemplo, entonces se habla mucho de una ética aplicada a
los negocios de medicamentos, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con liberar las patentes para que las vacunas sean de mayor acceso, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, hay una sola ética personal, lo que decíamos, mi ética es online y offline, pero también en los últimos 30 años se ha venido desarrollando mucho esto que se llama la ética pública y que es una competencia que tanto autoridades como funcionarios públicos deben de aprender a desarrollar. Sí, doctora. Muy bien. Tenemos otra participación por parte de William Misael Martínez. Dice, se da mucho esta falta de ética por parte de los docentes, también cuando asignan temas para exposiciones y prácticamente los alumnos se dedican a impartir la asignatura. Bueno, eso yo diría es una problemática que también la hemos tenido en las clases presenciales, ¿verdad? En mi caso, yo recuerdo cuando daba clases en la Facultad de Ciencias Médicas, fue cuando empezó la masificación de la carrera de medicina. Entonces pasamos de tener 40 estudiantes a tener 250. Por ejemplo, la clase que yo daba, que era de fisiopatología, fue cuando se construyeron los auditorios de la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, por supuesto, trabajar una dinámica de asignaciones grupales, de equipos de trabajo, era más demandante para los profesores, ¿verdad? Porque aún haciendo grupos de 10 eran 25 grupos. Sin embargo, habían formas, y en aquel momento no habían estas tecnologías, de cómo lograr que esos grupos trabajaran, pero donde el profesor no perdía su rol de facilitador, de guía, de orientador, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver más que con la tecnología o con la educación virtual, tiene que ver de nuevo con la ética del profesorado, en lo presencial y en lo virtual. Les estoy hablando, imagínense, del año 85, 86, donde no había, pero teníamos el mismo problema, habían compañeros y compañeras profesores que hacían eso, ¿verdad? Le decía a usted en patología, el capítulo 1 de la página tal a tal, y al día siguiente a recitar, porque el estudiante lo que hace es recitar lo que el libro o el artículo dice. Entonces, eso tiene que ver con que tenemos profesores, yo diría, ojalá sea la minoría, que no han asumido su profesión, porque ser profesor es ser profesional de la educación, aunque no tenga el título de maestro o de educador, ¿verdad? Entonces, ese problema, repito, no es de la virtualidad, tiene que ver sobre todo con asumir con compromiso, con ética, con integridad, como se decía por parte de estos autores, ese rol que tiene el profesor de facilitar, de orientar, y que lo tiene que desarrollar tanto en lo presencial como en lo virtual. Bien, doctora. Y una última participación donde nos dicen, ¿cuál cree usted que sea el futuro de nuestro país en la virtualidad con el tema del nuevo rebrote del SARS-CoV-19? Sí, como les decía, epidemiológicamente la situación de salud va a ser cada vez más compleja, están reapareciendo problemas que ya estaban erradicados. Leímos el otro día un caso de polio en Estados Unidos, ¿verdad? Si se declaró erradicado a nivel mundial, excepto por unas pequeñas poblaciones allá en el África subsahariana donde todavía persistía. Esta nueva de la enfermedad de la viruela, ¿verdad? Del mono, la viruela se había erradicado del mundo entero también hace más de 2 décadas, etcétera, etcétera. Entonces, el futuro es que vamos a pasar a sistemas híbridos, donde vamos a ir combinando, ojalá de la mejor manera, la presencialidad con la virtualidad. O sea, esto no es que cuando ya nos quitemos las mascarillas nos olvidamos de la virtualidad. Es el mundo de hoy.
donde no solo la educación, sino prácticamente todas las esferas de la vida de la gente están teniendo también un pasaje a lo virtual, ¿verdad? Las casas inteligentes, los edificios inteligentes, cómo puedo yo controlar todo, ¿verdad? Mi agenda, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo de lo virtual llegó para quedarse. El punto ético es cómo hacemos el mejor uso de lo que la virtualidad nos ofrece para ser mejores personas, para ser mejores familias, para ser mejores profesionales, para ser mejores ciudadanos, ciudadanas, para ser mejores estudiantes, mejores profesores y profesoras. Entonces, el criterio ético debemos desarrollarlo, esa competencia ética, no solo para el tema de educación, sino, como decía una de las preguntas anteriores, para la vida de manera integral, ¿verdad? La competencia ética en el mundo del trabajo, la competencia ética en el mundo del deporte, la competencia ética en el mundo de la cultura, en el mundo del arte. Miren los partidos de fútbol hoy, ¿verdad? Cómo los fanáticos del fútbol se evidencia que un buen número no han desarrollado la competencia ética, ¿verdad? Ahora, en vez de ir y disfrutar un partido, terminan en muerte, en heridos, en bombas lacrimógenas, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos en los conciertos de música, en vez de ser momentos de relajamiento, de compartir, terminan en batallas campales, etcétera. Entonces vemos cómo las diferentes dimensiones o áreas de la vida personal, familiar, comunitaria, social, están reclamando hoy el desarrollo de esa competencia ética. Y por eso, incluso hasta hace unos 5 años, pedagógicamente se hablaba de las competencias duras y de las competencias blandas, y una de las competencias blandas era esta competencia ética. Ahora cada vez aparece con más fuerza, más bien, que la competencia ética, la competencia para trabajar en equipo, la competencia para debatir con argumentos cuando otro está exponiendo puntos de vista que yo no comparto, no terminar a gritos y a insultos, sino con argumentos. Son más bien hoy competencias esenciales, no son competencias marginales ni competencias blandas, sino que son competencias esenciales para mantener la esperanza de que sí podemos, repito, tener un mejor país, mejores familias, mejores personas, mejores ciudadanos y ciudadanas. Así, doctora, realmente tenemos cada experiencia que aprender. Y bueno, nuevamente agradecerle esta experiencia que... Nuevamente agradecerle, doctora, esta experiencia que nos acaba de compartir a todos y cada uno, ¿verdad? Y creo que muchos aquí han conocido un poco más de muchos aspectos, muchos aquí también han podido participar desde sus experiencias personales. Y bueno, en este momento, aparte de darle gracias, pues vamos a pasar a unas palabras por parte de la ingeniera Guadalupe, quien nos va a brindar unas palabras de cierre para esta conferencia. Ingeniera Guadalupe, le cedo la palabra. Gracias, Dafne. Gracias, doctora Calderón, por tan excelentes experiencias, excelente conferencia. Y bueno, esperamos tanto docentes como alumnos llevar a la práctica todo lo que es esa ética en el desempeño del profesionalismo, unido a todo lo que es la docencia y las diferentes competencias que debemos de manejar. Gracias, participantes, por siempre estar pendientes de estas conferencias. Gracias al señor decano por permitir este tipo también de actividades y bueno, al equipo técnico que siempre está presente apoyando a nuestros conferencistas y a nuestros participantes. Gracias, gracias a todos, gracias a Dios también por permitirnos estar. Gracias, doctora Calderón. Siempre tan buenos temas
y excelentes. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien y a seguirnos cuidando. Así es.